Hay secretos que no se guardan por miedo. Se guardan por amor. Y hay silencios que pesan más que cualquier condena, más que los años en una celda, más que las portadas amarillistas que te destrozan el nombre frente a millones de personas. Mario Besares lo sabe mejor que nadie. Lo ha sabido desde aquella mañana del 7 de junio de 1999, cuando el mundo que él conocía se partió en dos mitades imposibles de volver a unir. Pero esta no es solamente la historia de un crimen sin resolver. Esta es la historia de dos hombres que se conocieron tan profundo, que compartieron tantas cosas dentro y fuera de las cámaras, que cuando uno cayó, el otro quedó atrapado para siempre en el momento exacto de esa caída. Esta es la historia del pacto que nadie firmó con tinta, pero que ambos sostuvieron con algo mucho más poderoso. Con la lealtad absoluta de quienes saben demasiado y eligen callar. Durante 25 años, Mario Besares fue señalado, juzgado y condenado por la opinión pública sin que ningún tribunal pudiera probarlo culpable. 25 años cargando con una mirada que pregunta sin decir nada. 25 años respondiendo la misma pregunta con distintas palabras y siempre con el mismo fondo de dolor. Pero hay algo que Besares nunca dijo del todo. Algo que las series documentales no pudieron capturar, que los periodistas no lograron arrancarle en entrevista, que los jueces no encontraron en ninguno de los más de 100 tomos del expediente. Hay una versión de esta historia que vive únicamente en el espacio entre lo que se dice y lo que se calla. Paco Stanley no era solamente un conductor de televisión. Era un fenómeno. Un hombre capaz de llenar cualquier silencio con una carcajada, de convertir el dolor ajeno en entretenimiento con una maestría que rozaba lo sobrenatural. Tenía una voz que no se olvidaba. Grave, cálida, imponente. Una voz que parecía haber nacido para ser escuchada por millones. Y sin embargo, detrás de esa voz, detrás de esa sonrisa que México entera conocía de memoria, había un hombre mucho más complicado. Un hombre con pactos, con lealtades, con enemigos y con secretos que prefería enterrar bajo capas de humor y carisma antes que enfrentarlos a la luz del día. Mario Besares fue el único que estuvo cerca en Oak para ver todo eso. Y esa cercanía fue exactamente lo que lo convirtió en el sospechoso número uno cuando Paco fue asesinado a las puertas del restaurante El Charco de las Ranas. Lo que nadie se preguntó entonces, lo que muy pocos se han atrevido a preguntar después, es esto: ¿qué sabía Mario Besares que no podía decir? ¿Qué parte de la verdad eligió proteger incluso cuando esa protección le costó la libertad, la reputación y casi la cordura? Eso es lo que vamos a contar hoy. Hay una imagen que Mario Besares ha descrito en más de una ocasión y que resulta imposible sacudir de la mente una vez que la escuchas. La imagen de dos hombres sentados frente a frente en un plató de televisión, riéndose de todo y de nada, construyendo una complicidad tan natural, tan fluida, que el público juraba que esa amistad no podía ser fingida. Y tenían razón. No lo era. Paco Stanley y Mario Besares no se conocieron en una oficina ni en una audición. Se encontraron en ese territorio extraño y magnético que es el escenario cuando dos personas tienen química real. Desde el primer momento hubo algo entre ellos que iba más allá del guión, más allá del formato televisivo, más allá incluso de los reflectores. Había una complicidad que los dos reconocieron de inmediato y que decidieron cultivar sin medirla demasiado, sin ponerle nombre, sin preguntarse hasta dónde los llevaría. Besares era diferente a Stanley en casi todo. Donde Paco era explosivo, Mario era contenido. Donde Stanley llenaba el espacio con su voz y su presencia arrolladora, Besares sabía cuándo hacerse a un lado para que el otro brillara. Esa dinámica no era casualidad ni estrategia. Era instinto. Era la geometría natural de dos temperamentos que se complementaban sin rozarse, que se necesitaban sin depender el uno del otro de forma enfermiza. Al menos eso era lo que parecía desde afuera. Porque adentro, en ese territorio que las cámaras nunca alcanzan a capturar del todo, la relación entre los dos hombres era mucho más densa. Mucho más cargada de matices que cualquier entrevista podría resumir. Compartían momentos que el público nunca vio. Conversaciones que comenzaban después de que se apagaban los reflectores y terminaban en las madrugadas, en restaurantes, en coches estacionados. En esos espacios donde la gente famosa puede quitarse por un momento la máscara que el mundo les exige. Y en esas conversaciones, Paco Stanley era otro hombre. No el animador invencible. No el ídolo de México. Era un hombre que cargaba con cosas que no podía contar en televisión. Un hombre que había construido una carrera de décadas sobre la base de una personalidad pública tan sólida, tan consistente, que muy pocos podían imaginar las grietas que existían debajo.
Mario Besares las conocía. Las había visto de cerca. Las había ayudado a sostener en más de una ocasión sin que nadie se lo pidiera, simplemente porque esa era la naturaleza de lo que existía entre ellos. Eso es lo que convierte esta historia en algo distinto a un simple caso policial sin resolver. Porque el crimen del 7 de junio de 1999 no ocurrió en el vacío. Ocurrió en el centro de una red de lealtades, de secretos compartidos, de deudas emocionales y de silencios pactados que venían construyéndose desde mucho antes de esa mañana fatal. Y Mario Besares estaba en el corazón de todo eso. Para entender lo que ocurrió el 7 de junio de 1999, hay que retroceder varios años. Hay que regresar a la época en que Paco Stanley era todavía un hombre construyendo su leyenda ladrillo por ladrillo, micrófono por micrófono, carcajada por carcajada. Hay que regresar a los años en que México vivía una transformación brutal. Donde la televisión era el espejo más poderoso de una sociedad que empezaba a mirarse con otros ojos y donde los rostros de la pantalla chica tenían un poder que iba mucho más allá del entretenimiento. Stanley llegó a la radio en 1969 con algo que no se aprende en ninguna escuela. Tenía el don de hacer que cualquier persona que lo escuchara sintiera que le estaba hablando directamente a ella. No a las masas. A ella. A ese oyente específico que manejaba su coche a las 7 de la mañana o que planchaba ropa mientras escuchaba la emisora. Esa capacidad de intimidad a escala masiva es uno de los talentos más raros y más valiosos que puede tener un comunicador. Y Paco lo tenía de forma natural, sin esfuerzo visible, como si hubiera nacido ya sabiendo cómo usarlo. Cuando dio el salto a la televisión, ese don se multiplicó. La pantalla le añadió una dimensión nueva. Ahora el público podía verlo. Podía leer su lenguaje corporal, su sonrisa, esa manera tan suya de lanzar una broma con la cara completamente seria durante los primeros segundos para luego soltar la carcajada en el momento exacto. Era un artesano del timín cómico. Un maestro de la pausa. Sabía exactamente cuánto silencio necesitaba una broma para explotar con la fuerza máxima. Pero detrás de esa maestría había un hombre que vivía con una intensidad que pocos podían sostener a su lado durante mucho tiempo. Stanley era generoso y exigente en la misma medida. Podía ser el mejor amigo del mundo en un momento y al siguiente convertirse en alguien completamente distinto. Tenía cambios de humor que sus colaboradores aprendieron a leer como se leen las señales del clima. Los lunes eran especialmente difíciles. El plató lo sabía. El equipo lo sabía. Besares lo sabía mejor que nadie. Y sin embargo, Mario siempre estuvo ahí. En los lunes difíciles y en los viernes brillantes. En los momentos de gloria y en los momentos donde Paco era simplemente un hombre cansado que necesitaba que alguien a su lado no le pidiera nada. Esa presencia constante e incondicional fue construyendo entre los dos algo que es muy difícil de nombrar con precisión. No era solo amistad. Era algo más parecido a una alianza. A un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras para funcionar. Y las alianzas verdaderas siempre implican secretos. El México de finales de los 90 era un país en ebullición. La guerra entre Televisa y TV Azteca no era simplemente una competencia comercial entre dos empresas de comunicación. Era un campo de batalla cultural donde se disputaba algo mucho más profundo. Se disputaba la narrativa del país. ¿Quién contaba las historias? ¿Quién decidía de qué se reía la gente? ¿Quién tenía el poder de convertir a un desconocido en un ídolo nacional de la noche a la mañana o de destruir una reputación con la misma velocidad? Paco Stanley era la joya más brillante de TV Azteca en esos años. Su fichaje desde Televisa había sido uno de los movimientos más audaces de la historia de la televisión mexicana. Después de 27 años construyendo su leyenda en el canal de Emilio Azcárraga, Stanley cruzó la línea y se fue con la competencia. Fue un acto que en ese mundo equivalía casi a una declaración de guerra. Y Stanley lo sabía. Lo hizo de todas formas. Ese movimiento dijo mucho sobre quién era Paco Stanley en realidad. Era un hombre que no le temía a las consecuencias de sus decisiones. Un hombre que confiaba tanto en su propio talento, en su propio magnetismo, que creía genuinamente que podía sobrevivir a cualquier tormenta que sus elecciones desataran. Y durante años tuvo razón. Sobrevivió a polémicas, a rivalidades, a escándalos menores que en otro tiempo hubieran acabado con carreras enteras. Pero había un territorio donde esa confianza en sí mismo se volvía peligrosa. Un territorio donde la arrogancia del hombre que siempre salía adelante podía convertirse en una vulnerabilidad fatal.
Y ese territorio tenía que ver con las personas con quienes Stanley se rodeaba fuera de los estudios de televisión. Con los ambientes que frecuentaba cuando las cámaras se apagaban. Con los compromisos que adquiría en esos espacios y que no podían aparecer en ningún contrato ni en ninguna columna de espectáculos. Mario Besares conocía esos territorios. Los había navegado junto a Paco en más de una ocasión. No como cómplice necesariamente, sino como testigo. Como el hombre de confianza que estaba ahí porque Stanley lo necesitaba cerca. Porque había ciertas situaciones donde Paco Stanley no quería estar solo y Mario era la persona en quien más confiaba para acompañarlo sin hacer preguntas que no convenía responder. Esa posición privilegiada fue exactamente lo que lo convirtió en sospechoso cuando todo se derrumbó. Saber demasiado, en ciertos contextos, es tan peligroso como haber apretado el gatillo. El 7 de junio de 1999 comenzó como un lunes cualquiera en la vida de dos hombres acostumbrados a vivir bajo los reflectores. Había grabación. Había el ritual de siempre. El maquillaje, los cables, el calor de los focos, el murmullo del equipo técnico preparando el plató. Y había la energía particular de ese día, que quienes estuvieron presentes describirían después como tensa. Como cargada de algo que nadie supo nombrar en el momento pero que todos recordarían con una claridad extraña cuando ya era demasiado tarde. Besares llegó al plató con una férula en la pierna. Una lesión que en cualquier otro contexto hubiera sido una anécdota menor, algo de lo que reírse entre bambalinas. Pero Stanley no dejó pasar la oportunidad. Nunca dejaba pasar nada. Con esa mezcla de afecto y crueldad cómica que lo caracterizaba, Paco miró a su compañero y le soltó frente a las cámaras una de esas pullas que solo pueden lanzarse entre personas que se conocen profundo. Le habló de la pierna, de cómo lo imaginaba arrastrándose por las alcantarillas la noche anterior, de esas piernas estupendas que se gastaba. Era humor. Era también algo más. Era la forma que tenía Stanley de decirle a Besares que lo veía. Que sabía exactamente cómo era su vida fuera del plató. Nadie supo en ese momento que esa sería la última emisión que grabarían juntos. Nadie puede saber esas cosas mientras ocurren. La vida no avisa. No pone señales de advertencia en los momentos que después se volverán definitivos. Simplemente ocurre, y uno solo entiende el peso de lo que vivió cuando ya no puede volver a vivirlo. Después del programa vinieron los compromisos. Un foro femenino donde ambos participaron como invitados. El plan era claro. Terminar esa aparición y dirigirse juntos al restaurante El Charco de las Ranas para comer. Un plan sin ningún elemento extraordinario. El tipo de tarde que se repite cientos de veces en la vida de dos personas que trabajan juntas y que han construido una rutina común alrededor de esa cercanía cotidiana. Pero esa tarde no sería una tarde más. Paco Stanley no llegaría a terminar su comida. Los disparos llegaron sin aviso, como llegan siempre las cosas que cambian todo. Y en ese instante brutal e irreversible, la vida de Mario Besares se partió también, aunque de una forma diferente. Él sobrevivió físicamente. Pero algo en él quedó detenido para siempre en ese estacionamiento, en ese mediodía del 7 de junio, junto al cuerpo de su amigo. Lo que vino después fue una pesadilla de la que tardaría años en despertar del todo. La maquinaria mediática se activó con una velocidad que todavía resulta difícil de dimensionar desde la distancia. En cuestión de horas, el nombre de Mario Besares estaba en todos los noticieros, en todas las portadas, en todas las conversaciones. México entera necesitaba una respuesta y la necesitaba de inmediato, porque la muerte de Paco Stanley no era la muerte de un ciudadano cualquiera. Era la muerte de un símbolo. Y los símbolos no pueden simplemente desaparecer sin que alguien pague por ello. La presión sobre las autoridades fue inmensa desde el primer momento. Encontrar un culpable no era solamente una exigencia de justicia. Era una necesidad política. Una forma de demostrar que el Estado tenía el control de una situación que amenazaba con desestabilizar algo mucho más profundo que la tranquilidad pública. Y en ese contexto de presión extrema, la investigación tomó un rumbo que muchos cuestionarían después, aunque en ese momento muy pocos se atrevieron a hacerlo en voz alta. Mario Besares era el objetivo más visible. Era el hombre que estaba ahí. El que había sobrevivido. El que tenía acceso directo a Stanley, el que conocía sus movimientos, el que compartía sus espacios. Tenía además algo que en el tribunal de la opinión pública equivale casi a una condena automática. Tenía secretos visibles. La bolsita que se le cayó del bolsillo en plena transmisión en vivo días después no fue solamente un descuido.
Fue el combustible perfecto para una narrativa que ya estaba construida y que solo necesitaba detalles para volverse irrefutable ante los ojos del público. Besares lo intentó todo. Declaró. Explicó. Negó. Insistió en su inocencia con una consistencia que, paradójicamente, muchos leyeron como sospechosa. Porque en el imaginario colectivo, la inocencia no necesita defenderse tanto. La inocencia simplemente existe. Y cuando alguien la defiende con tanta energía, con tanta vehemencia, algo en la mente colectiva empieza a preguntarse qué hay detrás de tanta insistencia. Lo que nadie consideró entonces con suficiente seriedad es que hay otro tipo de persona que defiende su inocencia con esa misma intensidad desesperada. El hombre que sabe cosas que no puede decir. El hombre que está atrapado entre la verdad completa y la versión que puede pronunciar en voz alta sin destruir algo o a alguien que todavía necesita proteger. Ese hombre también defiende su inocencia con todas sus fuerzas. No porque sea culpable, sino porque la verdad que podría salvarlo completamente es también la verdad que abriría puertas que es mejor mantener cerradas. La cárcel tiene una forma muy particular de desnudar a las personas. No de manera inmediata, no con violencia visible, sino con la lentitud paciente e implacable del tiempo sin estructura. Cuando Mario Besares entró al reclusorio, entró como un hombre público acostumbrado a vivir bajo la mirada de otros. Acostumbrado a construir cada día alrededor de un horario, de un propósito, de la energía particular que genera estar frente a una cámara o frente a un público que te reconoce. Todo eso desapareció de golpe. Lo que quedó fue un hombre solo con sus pensamientos en un espacio donde los pensamientos no tienen a dónde ir. Donde dan vueltas y vueltas sobre los mismos puntos hasta que los bordes de cada memoria se vuelven borrosos de tanto revisarlos. Y uno de esos puntos, uno de los que Besares ha descrito en distintas entrevistas con una consistencia que resulta reveladora, era el recuerdo de Paco. No del crimen. No de la investigación. Del hombre. De la persona que había sido su compañero durante años y que ya no estaba. Hay una crueldad específica en perder a alguien y no poder hacer el duelo de manera normal. Cuando la muerte viene acompañada de sospecha, cuando el nombre del fallecido está ligado al tuyo de una manera que el mundo lee como culpa, el duelo se complica de formas que son difíciles de explicar a quien no las ha vivido. No puedes hablar de tu dolor sin que alguien lo interprete como actuación. No puedes llorar públicamente sin que esas lágrimas sean analizadas en busca de falsedad. El grip se convierte en evidencia potencial y eso lo hace casi imposible de procesar. Besares procesó su duelo en silencio. Entre rejas y alejado del mundo que conocía. Y en ese silencio, algo fue cristalizando. Una comprensión que quizás solo puede alcanzarse cuando todo lo accesorio ha sido eliminado y lo único que queda es la esencia de quién eres y de que fue real en tu vida. Lo que fue real era la amistad con Paco. Más allá de los secretos compartidos, más allá de los territorios complicados que habían navegado juntos, más allá de todo lo que no podía decirse en voz alta, había algo genuino entre esos dos hombres. Y eso, curiosamente, fue lo que Besares se aferró para no perder la cordura en los meses más oscuros de su encierro. Mientras tanto, afuera, su mundo se desmoronaba de formas que él no podía ver pero que podía imaginar con dolorosa precisión. Paola era el nombre que más pesaba en los pensamientos de Besares durante su encierro. Su esposa. La mujer que había elegido quedarse a su lado cuando habría tenido razones de sobra para marcharse. Porque la situación que Paola enfrentó durante esos meses no fue simplemente la de una esposa esperando a su marido. Fue algo mucho más brutal y mucho más injusto que eso. Las autoridades no se conformaron con tener a Mario entre rejas. Paola también fue señalada. También fue implicada en la investigación. También tuvo que enfrentar la maquinaria legal y mediática que se había puesto en marcha con una ferocidad que no distinguía entre culpables e inocentes, que simplemente avanzaba aplastando todo lo que encontraba en su camino. Dentro del reclusorio femenino, Paola vivió condiciones que Besares describió después con una mezcla de rabia y culpa que todavía hoy resulta palpable en sus palabras. Le pusieron a limpiar calabozos. Durmió en el suelo. Quedó expuesta y vulnerable ante una población penal que sabía perfectamente quién era ella y que no tenía ninguna razón para ser generosa con alguien señalado por el crimen que había conmocionado al país entero. Besares cargó con eso de una manera diferente a como cargó con su propia situación. Su propio encierro podía procesarlo, podía encontrarle un marco, una narrativa que le permitiera sobrevivir emocionalmente. Pero el sufrimiento de Paola era otra cosa. Era el sufrimiento de alguien que estaba pagando un precio que no le correspondía.
que estaba siendo destruida por una historia en la que su único papel real había sido estar casada con el hombre equivocado en el momento equivocado. Y encima de todo eso, llegaron los rumores. Porque el morbo nunca duerme. Y cuando hay una historia tan grande, tan cargada de drama y de personajes conocidos, el morbo encuentra siempre la manera de añadir una capa más de veneno. Empezaron a circular versiones que sugerían que Paco Stanley había tenido un hijo con Paola. Que durante los meses en que Besares estuvo encerrado, su mujer y su mejor amigo habían tenido algo que iba mucho más allá de la amistad. Era mentira. Las pruebas genéticas lo demostrarían después. Pero el daño que hicieron esas palabras antes de que existiera cualquier prueba fue real e irreversible. Hay un momento específico que define la naturaleza de este caso de una manera que ningún documento legal, ningún tomo del expediente, ninguna cobertura periodística ha logrado capturar del todo. Es el momento en que Luis Gabriel Valencia, el presidiario que inició con una llamada telefónica la cadena de eventos que llevó a la detención de Besares, decidió retractarse de todo. Ese momento es clave no porque resuelva el misterio, sino precisamente porque lo profundiza. Valencia había llamado desde el interior de la prisión con información sobre el crimen. Había señalado directamente a Besares, a Paola y a un tercer implicado. Su testimonio fue la chispa que encendió la investigación en una dirección específica. Y luego, meses después, dijo que todo era mentira. Que lo habían coaccionado. Que había sufrido torturas en el penal de Perote para que declarara lo que declaró. Que los nombres que había pronunciado le habían sido dados, no descubiertos. La pregunta que eso plantea no es simplemente si Valencia decía la verdad al retractarse. La pregunta más interesante, la que tiene implicaciones verdaderamente profundas, es quién tenía el poder y el interés para orquestar algo así. ¿Quién podía entrar a una prisión, hablar con un recluso, convencerlo o presionarlo para que fabricara un testimonio que apuntara hacia personas específicas? Besares siempre tuvo una respuesta para esa pregunta, aunque la ha formulado de maneras distintas en distintos momentos. Su convicción, expresada con una firmeza que no ha disminuido con los años, es que el crimen de Paco Stanley fue utilizado. Que alguien, desde algún lugar del poder, encontró en esa muerte una oportunidad. Una pantalla perfecta detrás de la cual esconder algo mucho más grande, mucho más comprometedor, mucho más peligroso para quienes ocupaban en ese momento las sillas más altas de la política mexicana. No es una teoría descabellada. México de 1999 era un país donde esas cosas no solo eran posibles sino documentadamente frecuentes. Un país donde los engranajes del poder y del crimen organizado llevaban décadas funcionando con una cercanía que era el secreto peor guardado de la República. Un país donde la muerte de un hombre famoso podía ser simultáneamente un crimen genuino y una herramienta política, sin que las dos cosas se contradijeran. Y en medio de todo eso estaba Mario Besares. Sabiendo lo que sabía. Callando lo que callaba. Sobreviviendo como podía. El 25 de enero de 2001 un juez penal determinó que las pruebas eran insuficientes para sostener los cargos contra Mario Besares y ordenó su liberación inmediata. En términos legales fue una victoria. En términos humanos fue algo mucho más complicado que eso. Salir de la cárcel después de meses de encierro, de escándalo, de la destrucción pública sistemática de todo lo que uno había construido, no es simplemente volver a la vida anterior. Esa vida anterior ya no existe. El hombre que entró al reclusorio y el hombre que salió de él no eran la misma persona. No podían serlo. Nadie atraviesa algo así sin que algo fundamental en su interior se reorganice de maneras que a veces ni el propio involucrado puede describir con precisión. Besares salió con su nombre legalmente limpio pero públicamente manchado. Esa es una distinción que el sistema judicial no puede resolver. Un juez puede decir que no hay pruebas. Pero no puede borrar las portadas. No puede deshacer las conversaciones en las que millones de personas discutieron su culpabilidad como si fuera un hecho. No puede devolverle los años, las oportunidades, los proyectos que se cayeron mientras él estaba preso y su nombre era sinónimo de sospecha. Lo que sí podía hacer Besares era decidir cómo vivir con todo eso. Y esa decisión, más que cualquier otra cosa, dice algo importante sobre quién es este hombre. Eligió no desaparecer. Eligió seguir presente, seguir hablando, seguir respondiendo las preguntas aunque llevara años respondiendo las mismas preguntas con las mismas palabras. Hay algo en esa persistencia que va más allá de la necesidad de rehabilitar una imagen pública. Hay algo que parece más cercano a una obligación personal.
Como si Besares sintiera que debe seguir estando ahí, visible y accesible, precisamente porque hubo un tiempo en que el mundo entero intentó hacerlo desaparecer. Pero la libertad física no resolvió la pregunta central. No cerró el expediente emocional que Besares cargaba desde aquella tarde del 7 de junio. Paco Stanley seguía muerto. El asesino seguía sin nombre oficial. Y los secretos que los dos hombres habían compartido en vida seguían siendo secretos. Eso no cambia con una firma de un juez. Eso no cambia con los años. Eso se queda. 25 años tienen una manera silenciosa de transformar las cosas. No de resolverlas necesariamente, pero sí de cambiar el ángulo desde el que se ven. Lo que antes era una herida abierta se convierte con el tiempo en una cicatriz. Sigue estando ahí. Sigue siendo visible. Pero ya no sangra de la misma manera. Mario Besares llegó al reality La Casa de los Famosos México 2024 siendo todavía, para una parte del público, el hombre del caso Stanley. El sospechoso eterno. El que estuvo preso. El que sobrevivió. Pero algo había cambiado en el que resultaba evidente para quien lo miraba con atención. Había en su manera de hablar, en su manera de moverse, una especie de paz que no es resignación sino algo más activo que eso. Algo más parecido a la decisión deliberada de un hombre que ha elegido soltar ciertas cosas porque cargarlas ya no tiene ningún sentido. Fue dentro de ese programa donde Besares pronunció una frase que resonó de maneras que quizás él mismo no anticipó del todo. Dijo que el crimen de Paco Stanley había sido orquestado por un narco. Lo dijo con una naturalidad que resultaba más perturbadora que cualquier dramatismo. Como quien menciona algo que lleva décadas sabiendo y que finalmente ha decidido que ya no tiene sentido seguir callando. La afirmación abrió una ventana hacia un territorio que las investigaciones oficiales nunca exploraron de manera concluyente. El narco en México de finales de los 90 no era una entidad abstracta. Era una red de poder paralela que tenía tentáculos en los medios de comunicación, en la política, en el entretenimiento. No era imposible que un hombre con el perfil público de Stanley hubiera cruzado en algún momento el camino de esa red. No era imposible que esa intersección hubiera tenido consecuencias. Lo que sí resulta significativo es que Besares eligió ese momento, ese espacio, ese contexto específico para soltar esa afirmación. No en un juzgado. No en una entrevista periodística formal donde cada palabra sería pesada y analizada. Sino en un programa de televisión, frente a una audiencia masiva, en el formato más contemporáneo posible de la cultura popular. Como si hubiera algo poético en eso. En que la verdad, o al menos una parte de ella, saliera al fin a la luz en el mismo medio donde Paco Stanley construyó su leyenda. Paul Stanley creció con un hueco en el centro de su historia. Tenía 11 años cuando su padre fue asesinado. 11 años es suficiente para tener recuerdos reales, suficiente para haber construido una imagen del padre que no está hecha solo de fotografías y relatos de otros, sino de momentos propios. De sensaciones guardadas en el cuerpo antes de que la mente tenga palabras para describirlas. Y al mismo tiempo, 11 años es demasiado poco para procesar lo que vino después. La investigación. Los sospechosos. Los nombres que el mundo repitió hasta el cansancio, incluyendo el nombre de un hombre que Paul conocía. Un hombre que había estado presente en su infancia, que había sido parte del mundo de su padre, que de repente se convirtió en el centro de una narrativa que un niño de 11 años no tenía ninguna herramienta para entender. Mario Besares fue durante años, para Paul Stanley, una figura ambigua. Alguien sobre quien había demasiadas versiones, demasiadas voces diciendo cosas contradictorias. La gente que llenó la cabeza de Paul con dudas sobre Besares no lo hizo necesariamente con maldad. Lo hizo con el mismo instinto confundido de todos los que estaban tratando de darle sentido a algo que no lo tenía de manera clara. Pero los hijos cargan con las heridas de sus padres de una manera que es a la vez inevitable e injusta. Paul heredó una pregunta que no era suya hacerla y que sin embargo le tocó vivir durante décadas. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Hay alguien a quien señalar, alguien en quien depositar el peso de todo lo que se perdió ese 7 de junio? Besares lo entendía. Lo había entendido desde siempre, aunque no hubiera podido hacer nada al respecto durante mucho tiempo. La distancia entre los dos no fue solamente geográfica o circunstancial. Fue la distancia que crea el dolor cuando no encuentra una dirección clara hacia donde moverse y entonces se instala entre las personas como una niebla que lo impregna todo. Reencontrarse con Paul, décadas después, era enfrentarse a todo eso de golpe.
El plató del programa hoy tiene una luz particular. Una de esas luces de estudio televisivo que aplana las sombras y hace que todo parezca más luminoso de lo que es en realidad. Es una luz diseñada para el espectáculo, para la alegría matutina, para el tipo de conversaciones que comienzan y terminan dentro de un segmento con hora de entrada y hora de salida. Pero lo que ocurrió ese día entre Mario Besares y Paul Stanley no cabía dentro de ningún segmento. No cabía dentro de ningún formato. Era algo que pertenecía a un registro completamente diferente al del entretenimiento televisivo, aunque fue precisamente en ese espacio donde ocurrió. Besares vio a Paul y algo en su postura cambió. No de manera dramática, no con el tipo de gesticulación que los actores usan para comunicar emoción. De una manera más pequeña y por eso más real. Como cuando el cuerpo reconoce algo antes de que la mente lo procese. Como cuando la memoria física se activa antes que la memoria narrativa y por un segundo eres dos tiempos al mismo tiempo. El abrazo fue largo. Del tipo de abrazo que no tiene nada que demostrar y por eso puede durar lo que necesita durar. Y las palabras que Besares encontró en ese momento no fueron las palabras de un hombre que había preparado un discurso. Fueron las palabras de alguien que llevaba décadas cargando algo y que finalmente encontraba el lugar correcto donde depositarlo. Eres una parte fundamental de mi vida, le dijo. Formas parte de todo lo bueno que he vivido. Y luego habló de la distancia, de los años perdidos, de los tsunamis que el destino lanza y que a veces separan a las personas no por decisión sino por la simple fuerza arrolladora de las circunstancias. Pero también dijo algo más importante. Dijo que Paul nunca salió de su pensamiento ni de su corazón. Que la distancia había sido física pero no interior. Paul lloró. Con ese llanto que no busca esconderse porque ya no le queda energía para la actuación. Y dijo que Besares siempre había estado a su lado, que los recuerdos junto a su padre que atesoraba incluían a ese hombre, que toda esa etapa de amor y odio le había resultado durísima de gestionar. Amor y odio. Las dos cosas al mismo tiempo. Esa es la honestidad más difícil y más valiosa. Hay una pregunta que flota sobre toda esta historia y que ninguna declaración, ningún expediente, ningún reencuentro televisivo ha podido responder de manera definitiva. ¿Qué sabía Mario Besares que no dijo? No es una pregunta acusatoria. A estas alturas, con todo lo que se sabe y todo lo que seguirá sin saberse, acusar a Besares de algo concreto sería repetir el mismo error que cometió la opinión pública en 1999. La pregunta es más profunda que eso. Es una pregunta sobre la naturaleza del silencio. Sobre las razones por las que una persona elige no decir ciertas cosas incluso cuando decirlas podría aliviarle el peso. Besares ha dado pistas a lo largo de los años. La afirmación sobre el narco es una de ellas. La convicción de que el crimen fue usado como pantalla política es otra. La manera en que describe los ambientes que frecuentaban, las personas que rodeaban a Stanley fuera de los estudios, el tipo de compromisos que existían en ese mundo que las cámaras no grababan. Todo eso forma un mosaico incompleto pero sugestivo de una verdad más compleja que la que cualquier versión oficial ha estado dispuesta a sostener. Y luego está el silencio mismo. La consistencia con que Besares ha mantenido ciertos límites en lo que dice, ciertos bordes que no cruza, ciertas puertas que entreabre pero nunca abre del todo. Ese silencio tiene una forma. Tiene una arquitectura reconocible para quien lo observa con atención. No es el silencio del que no sabe. Es el silencio del que sabe y ha decidido, con plena conciencia, hasta donde llega lo que puede decirse. Proteger a alguien después de muerto es uno de los actos de lealtad más extraños y más poderosos que existen. Porque el muerto ya no puede beneficiarse de esa protección de manera práctica. Ya no puede ser dañado directamente por las revelaciones. Pero su legado puede. Su memoria puede. Las personas que lo amaron y que siguen vivas pueden. Besares protegió la memoria de Paco Stanley de maneras que quizás no siempre fueron reconocidas como tales. Eligió el silencio donde otros hubieran elegido hablar para salvarse. Eligió cargar con la sospecha donde otros hubieran elegido redirigirla. Eso puede leerse como culpa. Pero también puede leerse como la forma más extrema y más costosa de la lealtad. La verdad completa sobre el 7 de junio de 1999 quizás no salga nunca. México ha aprendido a vivir con esa incertidumbre clavada en algún lugar del imaginario colectivo, como tantas otras verdades incompletas que forman parte de la textura real de su historia. Al final de todo, lo que queda no es el crimen. No es la investigación ni el expediente ni las teorías ni las contradicciones.
Lo que queda es algo mucho más simple y mucho más difícil de sostener al mismo tiempo. Lo que queda es la voz de Paco Stanley. Esa voz grave, cálida, inconfundible, que una vez llenó los hogares de millones de mexicanos con carcajadas y con poesía, con pullas y con reflexiones. Con esa mezcla única de irreverencia y ternura que solo él sabía combinar de esa manera exacta. Una voz que no se aprende ni se imita. Una voz que era simplemente él, en la forma más completa y más irrepetible que puede ser una persona. Mario Besares escuchó esa voz durante años. La escuchó en los estudios, en los restaurantes, en las madrugadas de conversaciones largas, en los momentos donde Paco dejaba caer la máscara del ídolo y era simplemente un hombre hablando con otro hombre. Y luego la escuchó en el silencio. En esa ausencia específica que deja a alguien cuando su voz ha sido parte del ritmo cotidiano de tu vida durante tanto tiempo que su desaparición se siente como un ruido constante al que nunca terminas de acostumbrarte. Besares le pidió al mundo algo en ese reencuentro con Paul. Le pidió que dejara descansar a Paco. Que dejara de escarbar en cicatrices que probablemente nunca terminarán de cerrarse. Que mirara hacia adelante. Fue una petición que llegó cargada de todo el peso de un hombre que ha vivido durante 25 años en el epicentro de una historia que nunca eligió protagonizar de esa manera. Hay algo profundamente humano en eso. En el cansancio de alguien que ha respondido las mismas preguntas durante un cuarto de siglo y que finalmente pide, sin agresividad, sin resentimiento visible. Simplemente que lo dejen vivir lo que le queda de vida sin que cada conversación tenga que volver al mismo punto de partida. Pero la historia no funciona así. Las historias grandes, las que tocan algo real en el corazón de una sociedad, no se cierran porque alguien pida que se cierren. Siguen viviendo. Siguen siendo revisadas, reinterpretadas, vueltas a contar desde nuevos ángulos a medida que el tiempo añade perspectiva y los protagonistas van revelando, poco a poco y a veces sin querer, nuevas capas de una verdad que nunca fue simple. El pacto de silencio entre Mario Besares y Paco Stanley, ese acuerdo tácito construido sobre años de complicidad y confianza mutua, sobrevivió al crimen, sobrevivió al encierro. Sobrevivió a los rumores y a las portadas y a los expedientes. Sigue vivo hoy, en todo lo que Besares dice y en todo lo que elige no decir. En esa frontera precisa entre la lealtad y la verdad donde los hombres que han vivido cosas demasiado grandes aprenden a habitar con una dignidad que no siempre es reconocida como tal. Paco Stanley se fue un lunes de junio. Y se llevó consigo una parte de la historia que quizás nadie más que él y Mario conocían del todo. Lo que quedó es esto. Una cicatriz en la memoria colectiva de México. Un nombre que no se olvida. Una voz que todavía resuena. Y un hombre que sigue estando ahí, 25 años después, cargando con el peso de todo lo que sobrevivió y con el silencio de todo lo que eligió guardar. Por Paco. Por lealtad. O quizás por las dos cosas al mismo tiempo, que es la respuesta más honesta y más incómoda que existe.